Hola, buenas noches, ingeniero. Espero esté usted gozando de salud y se encuentre bien. Aquí estoy presentándome con la grabación y la exposición de la lecture acerca de mecanizado electroquímico, SG, SDG, ES y STM. Bueno, los integrantes somos la persona a quien le habla, Ruiz Albitre Nil, mi compañero Junio Mendoza, José Enrique Michel, Oliva Salazar, Felipe Alejandro, Ponce Díaz, Diego Javier, García Farro, William Oscar y Rojas Quirón Michel. Bueno, a continuación damos inicio a lo que vendría a ser la exposición de la lectura. Empezaremos por lo que es el rectificado electroquímico. El rectificado electroquímico es un proceso de mecanizado híbrido, el cual se le conoce así por lo que combina el MA, lo que es la abrasión mecánica, y el SD, que es una disolución electroquímica. Aquí tenemos un esquema de cómo viene a ser el funcionamiento, el cual tendremos aquí el rectificado del SDG, luego como dijimos que funciona de manera híbrida con el SEM y el MG, que serían una suma, bueno, y luego aquí tendremos una fase del SD con la fase del MA que dijimos anteriormente, el cual tendremos acá unos iones y unos abrasivos, el cual vendría a dar como resultado una herramienta abrasiva, el cual sin chocar con la pieza de trabajo va a producir una erosión, en el cual se le va a añadir antes de eso un electrolito para que se produzca la erosión de la pieza y por ende el mecanizado. El rectificado electroquímico utiliza el abrasivo cargado negativamente, lo que viene a ser la rueda abrasiva, una solución electrolítica y una pieza de trabajo, que son cargados positivamente, como se muestra aquí en esta figura, el cual tenemos una rueda de molienda blanca metalizada, que es esta de acá. Tenemos aquí la fuente de alimentación, que vendría a ser esta, y la alimentación de la pieza hacia la pieza de trabajo, el cual acá tendríamos un electrolito. Aquí vemos que se encuentra la muela, y aquí vendría a ser lo que viene a ser el grid, que traducido sería a ser así como que la arena. Tendremos aquí lo que viene a ser un enlace metálico, esta parte de acá, que viene a ser esta de acá, y lo que aquí vendrían a ser, esto sería lo que se forma, que serían las líneas de corriente. Bien, por aquí tendríamos la alimentación de la pieza de trabajo. Lo que tenemos aquí sería de que esta de acá, que es el Griding Well, lo que viene a ser la rueda, que está con signo negativo, y este de acá sería la pieza de trabajo con pieza negativo, con pieza positivo, perdón. Luego tenemos la tasa de remoción de material, que cuando se aplica un voltaje de separación de 4 a 40 voltios entre la rueda catódica, entre la muela catódica y la pieza de trabajo anódica, una densidad de corriente de aproximadamente 120 a 240 amperios sobre centímetros cuadrados es creada. La densidad de corriente depende del material que se está mecanizando, el ancho del espacio y el voltaje aplicado. El material es principalmente eliminado por ESD, que es una disolución electroquímica, mientras que el MA, el cual vendría a ser una abrasión mecánica de los granos abrasivos, representa de un 5 a 10% adicional de la eliminación total de todo el material. La tasa de extracción volumétrica, que viene a ser el VRR, es típicamente de unos 1600 milímetros cúbicos por minuto. Aquí tendríamos en la imagen lo que sería la representación, ¿no? El cual tenemos aquí un electrolito, acá la pieza de trabajo, aquí tendríamos un aislante o un aislamiento, una capa de aislamiento. Luego aquí tendríamos lo que vendría a ser la alimentación o la pieza de trabajo también, ¿no? Aquí tendríamos lo que es una rueda abrasiva, acá estaría la rueda abrasiva, y luego por este lado estaría lo que vendría a ser un revestimiento, un aislante, algo así, ¿no? La tasa de alimentación de SG son 4 veces más rápida que por rectificado convencional. Bueno, seguimos con la precisión y la calidad de la superficie. En el SG,
una tolerancia de producción de más o menos de 0.025 milímetros es fácilmente obtenible. Bajo circunstancias especiales se puede lograr una tolerancia de más o menos de 0.08 milímetros. La capacidad de mantener tolerancias más cercanas depende de la corriente, el flujo de los electrolitos, la velocidad de alimentación y la metalurgia de la pieza de trabajo en sí. Las predicciones logradas generalmente son de más o menos unos 0.125 milímetros. Un corte final generalmente se realiza principalmente por la acción del rectificado para producir un buen acabado superficial y las tolerancias dimensionales más cercanas, ¿no? Bueno, ahora veremos las aplicaciones. El proceso de SG es particularmente efectivo para un mecanizado de piezas hechas de materiales difíciles de cortar, como carburos sinterizados, aleaciones resistentes a la fluencia, como el Inconel, el Nimonich, también como el titanio, como sus aleaciones y compuestos metálicos, producciones de herramientas de corte, de carburo de tungsteno, piezas frágiles y tubos de paredes delgadas, producción también de especímenes para pruebas de fatiga y tracción de metales, y también el mecanizado de carburo y una variedad total de aleaciones de alta resistencia, ¿no? Ventajas. Una de sus ventajas o una de sus principales ventajas es la ausencia de endurecimiento laboral, la eliminación de rebadas de rectificado, la ausencia de distorsión de partes delgadas frágiles o de termosensibles, buena calidad superficial, producción de tolerancias estrechas, mayor vida útil de la muela abrasiva. Y sus desventajas serían un mayor costo de capital que las máquinas normalmente convencionales, el proceso limitado a materiales conductores de electricidad, la naturaleza corrosiva del electrolito y sobre todo que también requiere una eliminación y filtrado de electrolitos. Bueno, a continuación veremos lo que viene a ser la molina de descarga electroquímica o también el SDG. Este mecanizado es una combinación de moldes electroquímicos y mecanizado de descarga eléctrica. Es similar al EDM convencional. La pieza de trabajo y la muela nunca están en contacto. Aquí podemos ver unas gráficas en el cual vemos la representación del voltaje y el tiempo, ¿no? Lo cual acá vemos un pico de voltaje, ¿no? En un tiempo de más o menos unos 130 microsegundos, porque estos están representados en una representación de microsegundos. Luego vemos que este pico, luego de este pico desciende bruscamente hasta que entre de nuevo una zona intermitente, ¿no? En realidad todos estos se da de una forma intermitente o variada. Luego aquí tenemos una gráfica de lo que vendría a ser la representación de los amperios, ¿no? Con también respecto al tiempo, que también está en microsegundos. En la molina electroquímica, el material se elimina por acción química en lugar de la abrasión mecánica. La acción mecánica fuera de la rueda elimina la formación de la capa de óxido. En SDG, el proceso de erosión por chispas elimina la capa de óxido. Aquí tendríamos lo que vendría a ser el lucillo aislado, el suministro de electrolito, la rueda de grafito unido al sólido, que vendría a ser esta, y esta de acá vendría a ser la pieza de trabajo. Por acá tendríamos la fuente por la cual va a ser alimentada, ¿no? Para que se dé este proceso. Acá tenemos la rueda de grafito, en la cual presenta irregularidades de la superficie de la rueda, y por este lado tendríamos una brecha inundada con electrolito. En la pieza de trabajo tendríamos lo que vendría a ser la representación de la película de óxido y el sitio de descarga. El equipo. Las máquinas SDG son similares en la construcción de máquinas SG. Consiste en sistema de energía, sistema de electrolitos y la rueda. El sistema de energía, que vendría a ser la alimentación de corriente alterna, como la fuente de alimentación de corriente continua pulsada, las dos o ambas se pueden utilizar. El sistema de electrolitos, que es de uso común, son cloruro de sodio, nitrato de sodio o nitrato de potasio. Y las ruedas generalmente están hechas de grafito fino. Acá tendríamos lo que vendría a ser el equipo, donde tendríamos la alimentación de los electrolitos, el raspador de la película de plástico, que viene a ser este de acá, la muela y la pieza de trabajo, que vendría a ser esta. Parámetros del proceso. Si se usa fuente de alimentación de corriente continua, lo que tendríamos que tener en cuenta es la frecuencia, que es a 120 Hz, un voltaje que se produce de 4 a 12 voltios y una corriente de 200 a 1000 amperios.
Si se usa fuente de alimentación de corriente alterna, la frecuencia vendría a ser ya no 120 sino 60 Hz, un voltaje de 8 a 12 voltios y la corriente de 200 a 500 amperios. La rueda, la densidad de corriente y el electrolito. Entre las capacidades del proceso tenemos los materiales duros, frágiles y muy frágiles que se pueden mezclar. Se puede producir un buen acabado de superficie, es posible una alta tasa de eliminación del material, el acabado superficial de 0.15 a 0.75 micras para el acero, y también se puede lograr una tolerancia muy cercana. Voy a bajar acá un momento para configurar mi cámara. Ya. Decíamos que se puede lograr una tolerancia muy cercana a la de más o menos 0.025 milímetros. Vamos a bajar para continuar. Bien, dentro de las aplicaciones de SDG tenemos lo que sería la utilización para combinar las herramientas de carburo, herramientas de forma y brochas. Se utiliza en el centro, menos desgastado de materiales duros. Se utiliza en el mecanizado de herramientas de corte de punto único y también para la generación de perfiles dedicados utilizando molienda. Acá tendríamos lo que vendría a ser la imagen, ¿no? Que ya lo explicamos. Ahí está toda la argumentación de cada uno de sus componentes, que vendría a ser el cátodo, el ánodo, la pieza de trabajo, la rueda regularizadora, la hoja de apoyo, el generador, los cepillos, el osciloscopio y un controlador, ¿no? Ventajas del SDG. Se puede producir una superficie libre de rebabas y arañazos, asegura una alta maquinabilidad de pieza de trabajo. Se pueden hacer 3 piezas de alta precisión, no hay daños o daños térmicos en la pieza de trabajo, no hay reacciones secundarias, la fuerza de molienda es menor en comparación con el SG, no hay carga de ruedas, se pueden mecanizar también 9 piezas en una sola pasada. Las muelas pueden formarse fácilmente ya que se utiliza grafito, ¿no? Y entre las desventajas tenemos que el electrolito es un material corrosivo, corroe el equipamiento, la herramienta y la pieza de trabajo. El costo del equipo es alto. El ataque intergranular por productos químicos es posible, alto costo de mantenimiento preventivo debido a electrolitos corrosivos y otros sistemas. La tasa de remoción de metal es menor que el proceso de ESG convencional. Ahora proseguimos con el principio de funcionamiento del ES o ESD. La corriente de electrolitos cargada negativamente se dirige a la pieza de trabajo desde una boquilla no conductora. La fuente de alimentación de corriente directa se carga positivamente a la pieza de trabajo conductora de electricidad. El voltaje utilizado en ESD es 10 veces mayor que el proceso de ESM convencional. Aquí tenemos lo que vendría a ser la representación, ¿no? Acá vemos cómo están todos sus componentes, como la pieza de trabajo, la alimentación y todos sus componentes, ¿no?, principales. También tendremos por aquí lo que vendría a ser un vidrio capilar, la carga del electrolito. Por aquí estaría la pieza de trabajo, ¿no? Esta es una representación o una vista maximizada de este punto, de lo que se produce en este punto en la pieza de trabajo. Equipo de ESD. El equipo básico de ESD es idéntico a la máquina SM, excepto por la fuente de alimentación y la herramienta de corte. En ESD los ácidos se utilizan como electrolitos, todos los componentes y accesorios de la máquina deben estar hechos de materiales resistentes a los ácidos. Los mecanismos de alimentación y movimiento deben protegerse para evitar la corrosión de las piezas. La fuente de alimentación, utilizada para la perforación electrostática. Los voltajes típicos utilizados son 10 veces más altos que los utilizados en SM. Usualmente el voltaje varía de 150 a 900 voltios de corriente directa. Esta fuente debe tener una capacidad para funcionar en los niveles de corriente requeridos. La herramienta de corte. Bueno, la herramienta de corte es fabricada de vidrio estirado. Las boquillas diseñadas para perforar agujeros redondos están hechas de vidrio
que se dibuja en un diámetro pequeño. Las boquillas son variables en formas simples para perforar pequeños óvalos y ranuras. Cuando se taladra el agujero en ángulo recto, se proporciona un ángulo recto en la herramienta como en la figura, que sería esto, ¿no? Tenemos el ácido electrolito, la pieza de trabajo, un electrodo metálico, un tubo capilar, que vendría a ser esto de acá. Tendríamos acá la boquilla, la chapa, o sea, el tubo, la boquilla del tubo, la pieza de trabajo, ¿no? Tipo de ESD: perforación de penetración y perforación de permanencia. La perforación de penetración se utiliza cuando se requieren agujeros profundos y precisos. Durante el ciclo de perforación, la punta de la boquilla se alimenta al orificio a una velocidad de alimentación constante para mantener un espacio constante durante todo el ciclo de perforación. Cuando finaliza la permanencia, se apaga la alimentación y la boquilla se retrae al orificio. Aquí tenemos lo que vendría a ser la herramienta o el cátodo. Aquí tendríamos un aislamiento, ¿no? Estos son aislamientos. Y aquí la pieza de trabajo. Perforación de permanencia. Se utiliza cuando se requieren agujeros poco profundos y menos precisos. La boquilla no se alimenta, pero se mueve a una distancia de separación adecuada de la pieza de trabajo, y la perforación se realiza sin alimentación de la boquilla. La punta de la boquilla nunca penetra en la pieza de trabajo. No hay mecanismos de alimentación de herramienta y la detección de espacio, lo cual limita la profundidad y precisión del agujero. Se utilizan dos conceptos para cargar el electrolito. Una es usando una funda metálica y la otra es colocando un pequeño cable de titanio dentro de la sección de gran diámetro de la boquilla ESD, lo más cerca posible de la sección de la garganta, como se muestra aquí en esta figura, ¿no? Aquí tendríamos lo que vendría a ser el electrolito, lo que vendría a ser un alambre. Este es un alambre catódico, un alambre de catódico, pues, ¿no? Aquí tendríamos también lo que vimos anteriormente, que vendría a ser un vidrio capilar, y lo que sería la pieza de trabajo. Aplicaciones del proceso SD. Se utiliza para hacer pequeños orificios de enfriamiento. En los componentes del motor de turbina de aleación de níquel y cobalto. Utilizado también para perforar agujeros donde no se tolera la capa de refundición, como en las paletas de turbina de gas. Se utiliza para perforar agujeros pequeños y grandes. Se han perforado 96 agujeros pequeños con un ciclo total de 1.5 minutos por parte. También se ha perforado 100.000 de estos agujeros con una tasa de rechazo del 1,5%. Capacidades del proceso SD, ¿no? Este proceso se puede utilizar para perforar agujeros de hasta 0.127 milímetros con una alta relación de aspecto. El diámetro más grande del agujero que se puede producir es de 0.89 milímetros. La relación de aspecto va de 40 a 1, que es posible con perforación de penetración de 10 a 1, y 10 a 1 es posible con perforación de permanencia. La profundidad de penetración puede ser de 5 milímetros para la perforación de permanencia y 20 milímetros para la perforación de penetración. Se puede perforar múltiples agujeros, hasta 100 incluso simultáneamente. Es posible un acabado superficial de 0.25 a 1,6 micras con este proceso, ¿no? Ventajas y desventajas. Entre las ventajas tenemos que no existe una zona afectada por el calor o haz. El proceso no tiene rebabas y es posible un buen acabado liso. Se pueden perforar agujeros tan pequeños como de 0.127 milímetros, como habíamos dicho anteriormente. Capaz de perforar agujeros en ángulos poco profundos, lo cual es muy beneficioso. Pueden perforarse varios agujeros simultáneamente. No hay desgaste de la herramienta y se pueden perforar piezas hechas por la técnica de pulvimetalurgia. Y entre las desventajas tenemos que la mayoría de los electrolitos son de naturaleza corrosiva, lo cual es muy perjudicial, ¿no?, para la herramienta. Las boquillas son muy pequeñas y frágiles. Los parámetros del proceso deben ajustarse por método de prueba y error. Se generan residuos peligrosos. El proceso es lento al perforar un solo agujero. Este proceso no es fácilmente adaptable a los cambios de diseño de piezas.
A continuación tenemos lo que vendría a ser el tubo en forma de mecanizado electrolítico o el STM. Este proceso se basa en la disolución del proceso cuando se impone una diferencia de potencial eléctrico entre el anódico de pieza de trabajo y una herramienta catódica. Después de que los iones metálicos se disuelven en la solución, son eliminados por el flujo de electrolitos. Aquí vendremos a ver lo que sucede, ¿no? Aquí está el electrolito, tenemos un tubo de titanio que vendría a ser la parte negativa y tendríamos lo que vendría a ser un revestimiento, un aislante, ¿no? Un revestimiento de aislante. Y aquí tendremos la pieza de trabajo. El proceso es capaz de producir pequeños agujeros con diámetros de 0.76 a 1.62 milímetros y una relación de profundidad a diámetro de 180 a 1 en materiales conductores de electricidad. El proceso también utiliza una concentración de ácido sulfúrico al 10% para prevenir los lodos que obstruyen el pequeño cátodo y aseguran un flujo uniforme del electrolito, ¿no? Parámetro del proceso. Lo que tendríamos que tener en cuenta es que en el electrolito, por ejemplo, es de tipo ácido sulfúrico, nítrico y clorhídrico, en la concentración que va de un 10 a 25% en agua. La temperatura va de 38 grados centígrados cuando es ácido sulfúrico, 21 grados centígrados en otros. La presión va de 275 a 500 kilopascales. El voltaje que sería el delantero sería de 8 a 14 voltios y el trasero que vendría a ser de 0 a 1 veces de avance, el que vendría a ser el retroceso, ¿no? El tiempo delantero sería de 5 a 7 segundos, la inversión sería de 25 a 77 milisegundos, la velocidad de avance estaría dada entre unos 0.75 a 3 milímetros por minuto. En las capacidades del proceso tendremos lo que es el tamaño del agujero, que va de 0.5 a 6 milímetros de diámetro con una relación de aspecto de 150. En las tolerancias de orificio tendríamos que sería de unos 0.5 milímetros de diámetro, más o menos unos 0.050 milímetros. 1.5 milímetros de diámetro hasta más o menos unos 0.075 milímetros y unos 60 milímetros de diámetro hasta más o menos unos 0.100 milímetros y una profundidad del agujero de más o menos de 0.050 milímetros. Entre las aplicaciones tendríamos las siguientes: la perforación de agujeros en acero inoxidable u otros materiales resistentes a la corrosión, perforaciones para metales resistentes a la corrosión de baja convencional, boquillas de combustible, cualquier agujero donde la refundición de EDM no es deseable. Entre sus principales ventajas y sus limitaciones tendríamos las siguientes. En las ventajas, la relación de profundidad-diámetro puede ser tan alta como 300. Se puede perforar una gran cantidad de agujeros, hasta 200, en la misma corrida. Se pueden mecanizar agujeros no paralelos. Se pueden perforar agujeros ciegos y no se producen capas refundidas ni defectos metalúrgicos. Y en las limitaciones tendríamos que el proceso se utiliza para metales resistentes a la corrosión. El STM es lento si se van a perforar agujeros individuales y que se requiere un lugar de trabajo y un entorno especiales para manipular el ácido. Bueno, esto sería la parte final de la exposición o de la lecture del mecanizado electroquímico y del SDG, ES y STM. Espero haya sido del agrado suyo y bueno, eso sería la parte final. Ante todo, primero me despido y que tenga usted una buena noche, ingeniero. Gracias.